Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto video acerca de la creación de una interfaz de usuario para el programa que soluciona sistemas de ecuaciones. En el video anterior nos planteamos que debíamos agregar la funcionalidad para leer los datos de la matriz de controles edit, y es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes, comentar algunas cosas acerca de esta interfaz. Y en el último video les mencionaba que no estaba quedando del todo conforme con el estilo, pero aún así voy a terminar de crear este estilo, y más adelante en otros videos habría la posibilidad de darle un nuevo estilo. Se le podría también agregar a este primer estilo un conjunto aquí de títulos que me indiquen que cada uno de estos controles edit muestran el resultado de una variable. Por ejemplo, ponerle el título, que es la variable 1 o x1, y así sucesivamente a cada uno de los controles edit. Vamos a agregar la funcionalidad para leer los datos. Creo que la mejor manera de hacerlo va a ser creando una función que realice la lectura. Justo aquí voy a crear la función. Por el momento no voy a plantear qué valor de retorno va a tener, ya luego lo voy a plantear. Se va a llamar leer datos, y obviamente va a necesitar saber la ventana padre donde están los controles edit. Va a necesitar saber, bueno, por el momento vamos a dejarlo así, luego iremos viendo. Va a necesitar un controlador i para leer los datos, para recorrer todos los controles edit. Va a necesitar conocer el número de ecuaciones. Va a necesitar conocer, o más bien va a necesitar que le pasemos una matriz de valores double que voy a llamar M. Esta matriz va a ir, es una matriz dinámica, el tamaño lo vamos a calcular dentro de la función leer datos, y vamos a necesitar pasarla vacía. Simplemente vamos a pasar el doble puntero. O para que sea más ordenado el código, vamos a asignar el tamaño utilizando otra función de tipo bool llamada crear matriz. Crear matriz va a tener un ingreso de un triple puntero llamado M, y como segundo parámetro un entero llamado n ecuaciones, y dentro al valor al que apunta M vamos a utilizar la función malloc para asignarle memoria. Un casting aquí. Dentro del malloc vamos a asignar el tamaño, que sería en primer lugar el número de fila, sería n ecuaciones, es el número de fila multiplicado por el tamaño de cada fila, y cada una de estas filas es un arreglo dinámico, así que sería un double asterisco, porque es un arreglo dinámico de double. Solo que aquí me estoy comiendo algo, sino que es la multiplicación de size of, o sea, del tamaño de un double. Luego de eso sería necesario hacer un if y comprobar si el valor que hay en M es igual a null, y si es así, retornar false, porque significa que no se pudo asignar memoria. Luego, utilizando un entero i, vamos a crear el conjunto de filas que irían desde la fila 0 hasta la fila n ecuaciones, más bien la columna n ecuaciones, porque aquí lo que vamos a crear, las filas ya se crearon aquí lo que asignamos es decir cuántas columnas va a tener cada fila, y una fila
tiene n ecuaciones columnas. Luego el incremento en i. Y para cada uno de ellos, al valor que hay en m, pero en el campo i, se le va a asignar memoria. Y aquí sería n ecuaciones más 1 multiplicado por el tamaño de cada columna. Y cada columna va a registrar un double. Y nuevamente comprobar que se haya asignado la memoria. Si no se asignó la memoria, es necesario liberar la memoria que se había asignado previamente. Así que se crearía un nuevo ciclo. Bueno, en esta parte sería, a la fila i le asignamos el espacio suficiente. Aquí tiene que ser un casting a double asterisco. El espacio suficiente para almacenar cierta cantidad de columnas. Y luego comprobamos si se asignó el espacio. Si no se asignó el espacio, entonces se crea un entero j. Y en este ciclo lo que haríamos sería eliminar cada uno de las filas que se habían asignado. Por ejemplo, si el sistema de ecuaciones tiene 3 ecuaciones, entonces son 3 filas. Cada una de estas filas va a tener 4 columnas. Supongamos que asigna memoria para la primera fila. Bueno, luego la segunda fila y en la tercera falla. Entonces, ya que falló, necesito liberar la memoria que había asignado a las filas previas. Es decir, falló en la tercera fila, entonces necesito liberar la fila 1, la fila 2. Y luego, cuando ya ha liberado esas, entonces libera el espacio reservado para el conjunto de filas. Luego reinicia la matriz a null y retorna false. Si todo esto no ocurre, si no falla, entonces la matriz queda correctamente reservada y entonces debería retornar true. Y esa sería toda la función. La voy a minimizar y a continuar con esta etapa. Antes de minimizar voy a compilar para ver que no haya errores. Y voy a agregar el prototipo al archivo de cabecera. No hay ningún error, vamos a continuar. La minimizo y vamos a seguir aquí. La variable i sería utilizada para recorrer el conjunto de identificadores de los controles edit que inician en 100. Así que utilizando un ciclo en el que i inicie en el primer identificador, que es 100, mientras i sea menor que el último identificador que esté en dependencia del número de ecuaciones, y lo calculamos con una fórmula que es esta que tengo aquí. Solo hay que copiarla y el incremento. Para imaginar cómo funciona este ciclo, tenemos el primer identificador es 100 del primer control edit. Entonces, mientras i sea menor que el cálculo de esta fórmula, vamos a tomar como ejemplo que fueran 2 ecuaciones. Si fueran 2 ecuaciones, aquí tendríamos 2 multiplicado por 3 más 99, que nos daría 105. Así que i recorrería mediante un ciclo desde 100 hasta 105, que son los identificadores de 6 controles edit. Dentro del ciclo vamos a necesitar llamar la función getDLG item text para recuperar el texto que se encuentra en el control edit. Para esta función indicamos como primer parámetro la ventana padre, que la tenemos como parámetro. Necesitamos indicar el identificador que se encuentra en i, el lugar donde vamos a guardar la cadena de texto, que vamos a llamar buffer, y por último
la longitud de la cadena de texto, que le vamos a dar un máximo de 20. Así que es necesario declarar un arreglo de caracteres llamado buffer de 20 caracteres. Y antes de llamar a la función getDLGItemText o antes de usar la variable buffer, va a ser necesario limpiar la memoria de esa variable, utilizando la función memset para colocar 0 en cada uno de los 20 caracteres que tiene de espacio. Luego de que se haya recuperado el texto y se haya guardado en la variable buffer, es necesario convertirlo a número. Para eso podemos utilizar la función strtod, que recibirá como primer parámetro la cadena que vamos a convertir, y el segundo parámetro lo dejaremos en null porque no lo vamos a utilizar. Entonces esto convertirá en un valor double la cadena de texto que tenemos en buffer, así que tenemos que guardarlo en la matriz. Así que a la matriz en el campo, y necesitamos otras variables para controlar los campos de la matriz, que van a ser J y K. En el campo JK vamos a guardar esta conversión, así que necesito declarar las variables J y K, ambas inicializadas en 0, porque el primer elemento de la matriz va a ser el 0,0. Luego de que se guarda el primer carácter, puedo incrementar K para que al volver a ejecutarse el ciclo ya sea el 0, 1 y luego el 0, 2 y así en dependencia de la cantidad de columnas. Pero necesito una comprobación, y es que si el valor K es mayor que el número de ecuaciones, significará que ya llené todas las columnas de una fila. Entonces el valor de K tiene que inicializarse a 0 para pasar a la siguiente fila, y el valor de J tiene que incrementarse en 1 porque voy a pasar a la siguiente fila. Creo que con esto se ejecutaría lo que sería leer el texto, convertirlo a valor double y guardarlo luego en la matriz. Otra cosa que debe hacerse, o más bien comentarse, es que estoy utilizando esta función strtod para convertir a double, porque cuando esta función detecta un fallo, modifica el valor de la variable erno. Y entonces podemos comprobar el valor de erno, si es distinto de 0, para realizar alguna operación. Por ejemplo, aquí podemos, antes de hacer la conversión, decir erno igual a 0. Luego de usar la función strtod, puede comprobarse si el valor de erno ha cambiado. Si el valor de erno ha cambiado y ya no es 0, entonces debería de retornarse falso. Así que la función debería de retornar un bool. Y si se llega al final de la función o al final del ciclo sin ningún problema, entonces se retorna true, porque no hubo ningún problema. Con eso quedaría lista la función para leer los datos. Y sería necesario una función para deshacernos de la matriz, liberar la memoria asociada de la matriz. Vamos a crear una función llamada borrar matriz, que recibirá como parámetro una matriz de datos double llamada M y el número de ecuaciones. Dentro, con un entero i, vamos a controlar un ciclo que va a recorrer y eliminar o liberar la memoria asociada a la matriz. Desde que i vale 0, mientras i sea menor que el número de ecuaciones, que es el número de fila. Y en cada una de estas iteraciones se va a llamar a la función free para eliminar la fila i. Y al final llamar una vez más a la función free para eliminar la matriz. Incluso esto se puede hacer con un triple puntero para pasar por referencia la matriz.
Así que aquí tendría que hacer referencia al contenido que hay en M, utilizando el asterisco para dereferenciar este puntero. Y luego aquí igual. Y finalmente a asterisco M, es decir, al valor que hay en M, asignarle null, y así queda completo la eliminación de la matriz. Voy a agregar los prototipos de todas estas funciones. Sería la de leer datos, ya la tengo, y sería también la de borrar la matriz. Y ahora comprobar errores. Dice que aquí hay un error. Declaración ambigua, dice. Es porque aquí le he indicado que retorna bool y aquí no le indiqué el valor de retorno. Aquí tiene que ser erno. Y con eso ya quedan validadas todas las funciones. Así que ahora la implementación. La implementación sería cuando se pulsa el botón de resolver. Así que vamos al procedimiento de ventana y buscamos el mensaje command, ya que cuando se pulsa un botón se envía un mensaje command, y el lower de wparam contiene el identificador del control que ha enviado el mensaje. Así que aquí tenemos el caso del combo box. Tendríamos que agregar ahora el caso del botón y de resolver. Cuando se pulse el botón de resolver, entonces vamos a crear una matriz pasándole como primer parámetro la dirección de una matriz y como segundo parámetro el número de ecuaciones. Luego tendríamos que leer los datos pasando como parámetros la ventana, el número de ecuaciones y la matriz. Y luego sería bueno comprobar que se haya leído la matriz. Así que voy a crear una función nueva utilizada para mostrar los datos. Esta función se llamará mostrar matriz. Primer parámetro, la matriz M, y luego el número de ecuaciones. Y utilizando un ciclo, vamos a recorrer las filas utilizando i, desde la fila 0 hasta la fila n ecuaciones, y con j recorremos las columnas. Y aquí, utilizando la función cout, vamos a mostrar el valor, pero le vamos a dar un ancho de 10 caracteres. Y mostramos el valor i, j, sin realizar un salto de línea. Y luego de que termina de mostrarse todas las columnas de una fila, sí damos un salto de línea. Para poder utilizar setw es necesario agregar una librería más, que es io-manip, y luego indicar que vamos a utilizar setw. Voy a compilarlo. No he agregado el prototipo de la función, así que voy a agregarlo ahora. Mostrar matriz.
Volviendo al botón de resolver, luego de leer los datos, voy a mostrar matriz. La matriz es M y N ecuaciones. Y finalmente, borrar matriz. Pide una referencia a un doble puntero. Listo, ahora sí toca hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba con dos ecuaciones. Al pulsar el botón resolver, aquí debe de salirnos en la ventana, en la consola debe salirnos la matriz. Y tal y como les muestro aquí, solo que hay un error. 3.45, 2.4, luego 3, 2.5, 4.8 y el último valor lo ha dejado en 0. Como que existe un error aquí. Así que voy a pasar a comprobar cuál es ese error. Revisando aquí en la función de leer datos, el error es que aquí le indico menor y tiene que ser menor o igual para incluir el último valor. Y también voy a encerrar todo esto entre paréntesis para ser más específico. A hacer la nueva prueba y a agregar una matriz. Al pulsar el botón de resolver, aparece aquí la matriz. Estos números que están aquí los estaba utilizando para comprobar lo que hacía la función leer datos. Y ya los voy a eliminar. Pero como pueden ver, la matriz se ha leído correctamente. Una última prueba utilizando una matriz de 6. Ya he rellenado la matriz que representa un sistema de ecuaciones, de 6 ecuaciones, con 6 incógnitas. Así que al darle a resolver, debería de cargar aquí esa matriz. He estado revisando la función de leer los datos porque el error me parece que es un error de asignación de memoria, pero no encuentro ningún error. Y he estado haciendo más pruebas en las que noto que no hay ningún problema. Por ejemplo, ahorita si le doy resolver, como no tiene ningún dato, la función strtod automáticamente convierte en 0 el valor. Y como pueden ver, la matriz está llena de ceros. Si le pongo de 3 ecuaciones y le doy enter, ven que crea una matriz de 3 filas por 4 columnas rellenas de 0. Si lo pongo de 4, hace la matriz de 4 filas por 5 columnas rellenas de 0. Y si la pongo de 5, igual genera la matriz. Y por último, si lo pongo de 6, igual genera la matriz. Así que no entiendo cuál es el problema que me dio en la primera prueba. Voy a llenar esta matriz de datos para hacer una prueba utilizando valores y hacer la demostración. Ya he llenado la matriz con los números desde el 1 hasta el 42 y al darle resolver pueden ver que funciona correctamente. Se ha imprimido la matriz con los números desde el 1 hasta el 42 sin ningún problema. Y si volviera ahora a poner 3 ecuaciones y llenara esta matriz, al darle resolver, imprime la matriz aquí. Como pueden ver, no hay ningún problema. Antes de cerrar este video, vamos a agregarle una funcionalidad más, y es que por el método de Gauss-Jordan, los valores solución siempre quedan en la columna B. Entonces estos valores, en este caso estos 3 valores, son los que deben aparecer aquí en los controles edit de la solución. Entonces voy a hacer esa funcionalidad, pero además voy a hacer otra cosa, y es que esos controles no deberían de ser edit, sino que deberían de ser static. Estos que le he llamado montar edit result, les voy a colocar el nombre de static
result, ya que no necesita cambiarse el valor, ni se va a utilizar ni se va a escribir nada en ellos. Por eso no necesita ser edit, sino que basta con que sea estático. Y entonces a la hora de crearlo, el tipo sería static, y aquí sería static style left, tal y como está ahí. Luego sería visible hijo, y no necesitaría tab stop, no necesitaría, aunque sí necesitaría borde. Alineación izquierda, visible hijo y con borde, nada más. Lo demás queda igual, incluso no se le da aquí ningún valor porque queda vacío, sino que crearía una nueva función a la que voy a llamar mostrar resultados. Va a recibir como parámetros la ventana, la matriz y el número de ecuaciones. Dentro de ella vamos a necesitar hacer algo. Voy a copiar el prototipo primero. Vamos a colocarlo aquí. Seguramente tengo que cambiar el nombre de la función en la llamada. El nombre de la función de montar los controles edit, que ahora se llama static. Eso está aquí, montar static result. Y está aquí también. Listo. Ahora sí, voy a correrlo para mostrarles algo. Como pueden ver, ahí están los controles estáticos. Y hay un problema, y es que los controles estáticos, estos que tengo aquí con el título, como yo no identifico o no especifico a quiénes les voy a poner el color de fondo igual al color de fondo de la pantalla, como no lo especifico, entonces por defecto todos quedan con el color de fondo de la pantalla, como está aquí. Sin embargo, como estos poseen bordes, entonces se logra ver ahí aunque sea el borde. No le voy a poner mente a eso, lo voy a dejar así. Aunque sí se podría especificar que estos controles estáticos sí que tengan un color distinto al color de fondo de la ventana. Pero no le voy a poner mente a eso. Como pueden ver, el número de controles estáticos es igual al número de filas. Los identificadores van desde 100, en este caso 100, el otro es 101 y 105. Lo que yo necesito ahora es crear una fórmula para obtener los identificadores de estos controles, teniendo como referencia el primer identificador. En este caso se inicializaría una variable con el valor de 100 y se le sumaría el número de ecuaciones. El número de ecuaciones es 2. Si se le suma 2, me da a 102. Luego a ese 102 le sumo 2 y me da 104. Ahí no me daría la fórmula. En ese caso, si yo inicio en 99 y le sumo 3, 99 más 3 me da 102. Y si le sumo 3, me da 105. Ahora, si fuera de 4 ecuaciones, voy a escribir los identificadores. Para una matriz de 4 ecuaciones, vean los identificadores. Siempre inician en 100 y el último es 104. Sin embargo, si yo digo 100 más el número de ecuaciones para la fórmula, tendría 100 más 4, 104. Pero luego al hacer un incremento diría 104 más 4 me daría 108. Y ya no me funciona. En cambio, si vuelvo a decir 99 más 5, que sería en ecuaciones más 1, sería 99 más 5 da 104, más 5, 109, más 5, 114, más 5, 119. Así que la fórmula que me serviría sería 99
más n ecuaciones más 1. Vamos entonces a hacer la prueba de esa función. Y sabemos ahora que el incremento entre cada iteración va a ser de n ecuaciones más 1. Aquí tengo la función. Vamos a necesitar un entero i para controlar un ciclo. Este ciclo se va a encargar de recorrer los identificadores de los controles static donde vamos a colocar el texto. Los controles static son desde 500. El primer identificador es 500. Así que desde 500, incluso para hacerlo mejor le vamos a poner id. Desde id 500, mientras id sea menor que el número de ecuaciones, id más. Se necesitaría otra variable entero para controlar los identificadores de los lugares de donde vamos a tomar los resultados, que es la última columna. Y estos identificadores son inicializados en 99 como parte de la fórmula. Y dentro del ciclo son incrementados en n ecuaciones más 1. Vamos a dejarlo así, agrupado. Por ejemplo, si fueran dos ecuaciones, entonces esto sería 99 más 3, que me da 102. Luego más 3 me da 105. Y tendríamos que copiar el valor de la matriz que se encuentra en la fila 0, en la fila 1, y la columna se mantiene constante. La columna final es n ecuaciones. Así que necesitamos otra variable entera llamada j, inicializada en 0. Sería la fila j. Y obviamente va a necesitar incrementarse. Necesitamos una variable cadena para convertir el número a cadena de texto y luego poderlo enviar. Así que usando la función sprint, vamos a guardar en buffer la conversión a texto del valor que se encuentra en esta matriz. Así que utilizando un %lf, vamos a dejarlo con 4 decimales. Así que .4. Así convertimos entonces este elemento en texto. Y luego podemos utilizar la función send dlg item set dlg item text para enviar ese texto al control estático, que es ventana, y el identificador es en este caso i, y el texto que vamos a enviar es buffer. Creo que con eso estaría lista la función. Voy a copiar el prototipo. Vamos a hacer la última prueba. Se me olvidó algo. Olvidé llamar la función. La llamada la voy a hacer cuando se presione el botón de resolver. Así que en el botón de resolver, antes de que se borre la matriz, voy a llamar a la función mostrar resultados. Ventana, la matriz y el número de ecuaciones. Esto hará que se copien los valores de la última columna al conjunto de controles estáticos donde se muestra el resultado. Si yo le toco resolver, estos valores van a ser 0 y 0 y deberían de aparecer aquí. Y no aparecen. Voy de nuevo a revisar. Me doy cuenta que estoy haciendo un cálculo de más. Y es que yo calculo el valor de i para tener una referencia al
al identificador de la última columna, y eso no es necesario. Eso no es necesario. Lo único que necesito saber es que la columna se mantiene constante. Y el identificador al que tengo que hacer referencia no es ahí, sino a ID. Entonces aquí tiene que ser ID. Y la I no está jugando ningún papel en realidad. Así que voy a borrarla. La J, borré el papel de recorrer la fila 0, la fila 1. La columna se maneja constante, va a ser siempre la última. Y el identificador ID va desde 500 hasta n, sería 500 más n ecuaciones. Aquí sería 500 más n ecuaciones. Creo que esos serían todos los cambios. Como pueden ver, ha colocado aquí el valor resultado con 4 decimales, como le había indicado, 0.40. Si le diera ahora una de 6 y le colocara valores, al darle resolver, estos valores que están en la última columna aparecen como resultado. El tipo de fuente que aparecen en los controles estáticos es el mismo que está aquí, porque igual no le he especificado a qué controles estáticos se le va a aplicar la fuente. Entonces por defecto se lo aplica a todos los controles estáticos. Esto podría resolverse especificando a quienes cambiarles la fuente y a quienes no. Por el momento voy a dar por válido este ejemplo. Voy a dar por válida esta primera versión de la interfaz. Espero les haya gustado. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.